Rector, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Daniel. Rector, la primera pregunta, por favor. Los académicos de la universidad hablan de una crisis que estaría en puertas ya de nuestro país que podría tener consecuencias impredecibles. ¿A qué se refiere con esto? Sencillamente porque este modelo económico, social, comunitario, productivo llegó a su fin, se agotó. Alto endeudamiento, poca diversificación de la estructura productiva, sin reservas internacionales, sin combustible y sin el acompañamiento al sector productivo. Entonces no hay mayor perspectiva de poder mejorar las condiciones en el corto plazo. Se habla de deuda externa que crece y reservas internacionales que bajan en el país. ¿Cuál es la propuesta de la universidad para revertir esta tendencia en el país? Mire, primero hay que contextualizar. Tenemos una deuda externa que alcanza aproximadamente los 13.300 millones de dólares, una deuda interna que alcanza los 15.439 millones. Sin embargo, las empresas deficitarias le deben al Banco Central 42.000 millones, 1.200 millones de dólares le deben a FINPRO. Entonces, en esas condiciones tenemos un endeudamiento solamente visto en la época del 70, en la época del señor Hugo Banzer Suárez. Bajo esas condiciones no hay mayores perspectivas de mejorar las condiciones en el corto plazo. ¿Qué planteamos nosotros? Hay medidas a corto y mediano plazo. A corto plazo hay que liberar las exportaciones, hay que dejar de ser un obstáculo para el sector productivo. Solamente le doy un dato. Si en este momento se exportara toda la capacidad productiva que tenemos en carnes de alta genética, nosotros de 18.000 toneladas podemos pasar a 50.000 toneladas. Solamente por ese concepto el país puede reseccionar 300 millones de dólares. Pero por otro lado estamos hablando también del turismo receptivo que podía darnos 289 millones. Si se controla un poco el contrabando estamos alrededor de los 308 millones. Y si aumentamos un poco de etanol del 10% al 20%, el país se ahorraría unos 150 millones de dólares. En síntesis, solamente en estas medidas a corto plazo, este país podría ahorrarse 1.050 millones de dólares. Rector, liberar las exportaciones, el uso de biotecnología, ampliar las zonas de siembra en el país para producir más. Si la receta es conocida ya desde hace años, ¿por qué cree que no se aplica hasta este momento? Mire, sencillamente porque el gobierno antepone lo político e ideológico por encima del bienestar común. Yo leo y veo las noticias con cierto asombro porque se ha difundido mucho estos días que el señor presidente con unos ministros han venido a tocarle la puerta a la CAO, a la CAINCO, después de 17 años que están en el gobierno. Recién se dan cuenta que la única forma de salir de la crisis es siendo un aliado estratégico del sector productivo, dejar de ponerle cupos, dejar que usen la biotecnología, brindarle seguridad jurídica, parar los avasallamientos y definir una política de apertura de mercado. Sin esas condiciones es muy difícil que el sector productivo pueda desarrollarse y ser competitivo, porque los vecinos en este momento están utilizando la biotecnología y solamente en el tema del maíz tienen un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, cuando aquí en Bolivia solamente alcanzamos a 3 toneladas por hectárea. Rector, no puedo dejar de preguntarle esto porque el director del INE lo aludió. El director nacional decía que no hubo problemas durante el censo experimental de Capinota que se realizó en Cochabamba con la cartografía y asegura que este trabajo ya está concluido al 100% en todo el país. ¿Este problema para usted está resuelto, que ha estado muy inmiscuido con el tema cartográfico? Mire, en primer lugar, el censo, de acuerdo al Decreto Supremo 4546, debería llevarse a cabo el 16 de noviembre del año 2022. El director del INE nos da la razón de que los únicos culpables del gran problema que hubo en este departamento fueron ellos, porque después de un año recién están concluyendo su actualización cartográfica. Pero han concluido la actualización cartográfica en zonas dispersas. Ellos deberían concluir en zonas amanzanadas, en zonas pobladas. Yo le pregunto al director del INE, ¿qué va a pasar con los datos que han levantado hace un año atrás en zonas pobladas? Esos datos ya están desactualizados. Segundo, no ha manifestado absolutamente nada si ya lograron adquirir el escáner para hacer la captura de datos.
no conocemos la planificación en esta etapa precensal, censal y post-censal hasta el momento. Rector, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la revista. Amigos, parte de la información que usted necesitaba conocer en esta jornada.